Hoy el historiador Joaquín Santana nos comenta sobre los crecientes del río. Veníamos hablando del río y para que no quede un tema dentro del tintero y continuar con el río, hablemos de las crecientes o crecidas del río. Nuestro río, el río de Oro, crece como todos los ríos en las épocas del invierno, cuando el invierno es fuerte en las cabeceras como el Gitano, el Salobre y Otaré, de donde viene el río. Esas crecientes generalmente al pasar por acá, como no había todo este orillo de la avenida, sino que todos eran solares que daban al río, y lo que es el parquecito, eso era bajito, porque después lo subieron. Entonces cuando empezaba a bajar la creciente, como la gente tenía necesidad de leña, utilizaban unas varas largas de lata o varas largas y le ponían un gancho que le decían el garabato. Entonces cuando venía bajando, flotando sobre las aguas del río un tronco, la persona mandaba el gancho, el garabato, y alaba y lo traía a la orilla, iba reuniendo leña para el hogar. De esa manera el río nos prestaba otro servicio, pero a la vez que nos prestaba un servicio, también esas crecientes a veces pues causaban daño en los solares, en las fincas de arriba. Bajaban cerdos ahogándose, bajaban gallinas muertas. Todo eso lo cogía la gente del río porque lo dejaba en un playón. Cuando una creciente era supremamente fuerte, tan grande, que rebosara los cauces, se le llamó, y todavía debe llamarse, de Barrejobo. Esa palabra Barrejobo es una palabra auténtica de, si se puede llamar dialecto, de nuestro dialecto. El diccionario de la Real Academia no contempla la palabra Barrejobo. No así la palabra obo, que la registra con H, pero de una vez le pone J y la registra como voz caribe. O sea que obo, y de barrer podría ser que barre y tumba hasta los árboles de obo. Puede ser una interpretación de ese vocablo que no lo registra, y que solamente sabemos que cuando el río viene y arrasa con todo, entonces es un barrejobo. Últimamente se dijo una avalancha, perdiéndose o intentándose perder la palabra Barrejobo. Así es como se pierden las palabras propias. Avalancha no es una palabra castellana, viene del francés avalanche, que quiere decir alud, y alud es una palabra del vascuense, o sea, del idioma vasco, que quiere decir gran masa de nieve que se derrumba de los montes con violencia y estrépito. También, figurativamente, lo que se acumula, desborda o precipita impetuosamente en gran cantidad. Pero nosotros tenemos aquí nuestro vocablo Barrejobo, que casa más en el contenido con lo que hace. La crecida del río muy grande barre con todo, asola, no deja nada, dañaba las huertas, se caían las tapias. Eso hacía el Barrejobo.
Mi mamá me contaba que estando niña, aquí al frente en la Normal, se presentó un barrejobo por allá en 1920 o 21, porque ella me decía que tenía como 7 años, un 5 de junio, es decir, de 1920 o 21. Ese barrejobo, cuando venía, encontró que la quebradita en el mismo invierno, a la misma hora, se había caído por aquí en la calera unas tapias y entonces se represó y no pudo salir aquí por el puentecito y al río. Entonces se metió en todo el colegio, lo que es la Normal, y detrás había un llano y se inundó. Y a las niñas les tocó sacarlas, unos señores con unas escaleras por el lado donde es el SEAC. Por allá sacaron las niñas. Eso fue un barrejobo de 1920 o 21. Siendo yo niño, por allá en el 54 o 55, es decir, casi a los 45, 46 años, se presenta otro barrejobo, que ese sí lo vi yo, que se botó por toda la carretera. El agua iba por la carretera y se metía a las casitas, que cuando eso eran pocas, que estaban sobre el río. Eso fue un barrejobo grande. Entre las cosas que decían era que había bajado una serpiente con cresta de gallo y cantaba como gallo que bajaba. Pues hace parte de la leyenda del susto que da el SIDA. Y en tercer lugar tenemos el otro barrejobo, que la gente lo llamó avalancha, pero es otro barrejobo, hace 2, 3 años, es decir, casi a los 45 años, como si existiese un lapso de 45 a 47 años. Pues puede ser casualidad, pero sorprende. Esas crecidas del río, común y corriente, pues enturbiaban desde el agua ese día al otro día, y a veces duraba 2 días el agua sucia, turbia. Entonces la gente, para poderse aprovisionar del líquido para la cocina y para los usos de la casa, se utilizaban esas quebraditas que salían como las maciegas hacia el llanito, la calera que salía del carretero y pasaba por aquí, por la puerta de mi casa, las quebradillas que a veces no se enlodaban, y cerca de aquí, donde van a hacer una construcción ahora, que dijeron que Montes de San Carlos, detrás del Cerro de la Virgen, allá había una agüita que era en invierno, y esa era clarita, se podía coger cuando el río estaba sucio, pero entonces nos impedía a las personas ir a bañarse, a lavar las ropas y eso. Pero como te digo, el río en sus crecientes y en sus barrejobos causaba daños, pero nos traía leña para los de la orilla del río y para los muchachos que necesitaban coger leña. Y a veces hasta gallinas ahogadas que las sacaban con un garabato y se las comían ese mismo día porque no había nevera. Pero eran las dos cosas que nos hacían las crecientes. Es una cosa curiosa. Nos hacía daño y también nos traía cosas. Eso para que no nos quedara dentro del tintero seguir hablando del río. Otra de las cosas era la sorpresa de la creciente cuando llovía fuerte en las cabeceras y aquí no llovía. Entonces la gente se estaba bañando y era sorprendida por, aquí se decía la ola, o sea, lo primero que va delante de la creciente. Entonces, viene una ola, decía la gente, ¿sí? Entonces, a correr, a recoger las cosas de la orilla del río, la ropa y todo eso. Muchas veces era una creciente pequeña, pero se llevaba muchas cosas, platones, ropa que estaba tendida a la orilla del río, ¿sí? Pero a veces, cuando se veía venir agua con espuma y muchas hojitas y palitos, alguien que se daba cuenta, decía, viene una creciente. Entonces la gente corría, ¿sí? Ese era el tsunami de esa época.